Hola a todas y a todos. Estamos en una nuevo Salud con Alma, en este caso con una entrevista con una de nuestras consejeras, en este caso amiga, conocida desde hace años, Olga Pané, consejera de Salud de Cataluña, una profesional con una sólida trayectoria en el ámbito sanitario. Ha sido en los últimos tiempos directora gerente del Hospital del Mar, mi hospital donde me formé como médico, y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la gestión hospitalaria, donde ha impulsado proyectos de mejora e innovación del sistema sanitario, ¿no? Ahora lidera la política sanitaria en Cataluña, en un momento clave para el sistema público en el tema sanitario. Olga, consellera, ¿cómo dirías en qué estado está, en qué estado real se encuentra hoy la sanidad catalana después de tu incorporación como consejera en este nuevo espacio que lideras? Bueno, hace un año y medio que yo estoy en la consellería, que hay este gobierno, y en un año y medio temas como los sanitarios no tienen un gran cambio, porque siempre tienen una inercia muy grande y cualquier reforma que quieras impulsar requiere un tiempo. Pero yo diría que tiene muy buenos cimientos la sanidad catalana y creo que la sanidad en general de nuestro país, pero que hay que darle un repaso grande a la estructura del edificio, porque si bien nuestro sistema es un sistema que hoy en día es un pilar del bienestar indiscutible, hacemos muy bien las cosas difíciles, realmente impulsamos innovación, somos una base de equidad ante el ciudadano enorme, de cohesión. Somos seguramente el primer motivo por el que un ciudadano está dispuesto a pagar impuestos, ¿no?, para el sistema sanitario. Este sistema tiene síntomas de desgaste, ¿no? Y esos síntomas, desde mi punto de vista, son, por un lado, el hecho de que progresivamente hay diversas capas de la población que están adquiriendo, ¿no?, pólizas privadas para obtener un mejor acceso. Este acceso realmente no es difícil para ellos cuando tienen un problema complejo, pero sí lo es cuando los problemas no son graves, y eso en el medio plazo, eso como uno de los síntomas, en el medio plazo pues puede significar que, bueno, pues que haya gente que considere que su aportación al erario público debería ser más reducido, puesto que afrontan estos gastos, ¿no? Es decir, que dejen de tener ese incentivo tan importante a mantener el sistema de bienestar, al sistema sanitario. Y luego yo creo que hay una pirámide demográfica que es implacable, es la que es un reflejo del excelente sistema de salud que tenemos y de cómo el conjunto del país se ha desarrollado en los últimos años, ¿no?, aportando salud y bienestar a las personas. Nos hacemos muy mayores y eso incrementa mucho la presión también sobre el sistema sanitario, y va a incrementar más. Es decir, hoy en día sabemos que si en la mayoría, en conjunto en el país, estamos sobre un 20% de población mayor de 65 años, esa cifra será del 25% en 10, 15 años, ¿no? Por tanto, y no es el porcentaje seguramente donde nos hemos de fijar, es que ahora probablemente somos ahora mismo 1,5 millones y sobrepasaremos los 2 millones de personas en Cataluña en esa situación. Por tanto, hay en el entorno cambia, y internamente la respuesta que estamos dando es a un entorno pues de hace 40 años. Y ante este entorno que cambia, es evidente que hay un mayor envejecimiento poblacional, que eso también incrementa el número de enfermedades crónicas que tenemos, que probablemente los sistemas están muy centrados en la atención en agudos.
¿Cuál crees que es el principal problema del sistema sanitario catalán para ti o los principales problemas a la hora de abordar? Tú has hablado antes de no tenemos la organización mejor para afrontar todos los problemas que tenemos. ¿Cuáles son estos problemas que dirías más importantes, Olga? A ver, nosotros ah, ah, cuando nos hemos puesto a identificar lo que es la primera prioridad a abordar es la organización en el ámbito de la atención primaria. Básicamente porque creemos que si la atención primaria no es capaz de resolver los problemas de acceso que tenemos, difícilmente resolveremos el resto del sistema. Por tanto, ese es el primer objetivo. De hecho, cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, el presidente nos envió una carta a cada consejero fijándole un objetivo, ¿no? Y en mi caso, la carta decía, el 90% de las personas tienen que tener acceso en menos de 48 horas a la atención primaria. Era el objetivo que Presidencia consideraba más determinante en salud. Y creo que tenía razón. Ya sabéis que nuestro presidente fue ministro de Sanidad y no es alguien a quien haya que explicarle mucho estas cosas, ¿no? Pero creo que tenía razón. Así es que nos hemos puesto a ello. ¿Qué hemos hecho? En principio, bueno, pues hemos copiado un poco lo que hicimos cuando creamos o cuando impulsamos la reforma de la atención primaria, que yo, habida cuenta de mi edad, estaba. Y fue decir, bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Así es que diseñamos un conjunto de medidas que han estado escritas durante muchos años, que las hemos dicho y repetido en estudios, informes, consultorías. Nosotros hemos contado más de 50 documentos diciendo más o menos lo mismo y hemos dicho, vamos a ponerlo en práctica. Hemos identificado 27 centros de atención primaria y en estos 27 centros de atención primaria les hemos dado una serie de instrumentos y una capacidad de autogestión más distinta, incorporando, por ejemplo, el rol del administrativo en el conjunto del equipo asistencial, que desbordando un poco aquel clásico médico-enfermera, no, el administrativo tiene que estar también implicado, incorporando elementos de inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico, incorporando elementos de desburocratización dentro de las consultas y sobre todo dando capacidad de autoorganización a los propios equipos. Porque una de las cosas que hemos visto que nos está haciendo fracasar en cierta manera, ¿no?, es que somos muy homogéneos en la organización y al final se organiza igual un barrio muy gentrificado de Barcelona, muy densificado de población, que a lo mejor un pueblo del Pirineo con 500 habitantes, ¿no? Entonces, hemos visto que este es uno de los elementos fundamentales. Hemos trasladado también capacidad a los equipos para que ellos directamente acuerden sistemas de acceso a los hospitales de referencia y tengan también un sistema de reparto de la financiación que hay en ese tránsito desde la atención primaria hacia el hospital. No hemos inventado la rueda, pero hemos visto las ruedas disponibles, diseñadas, que teníamos de hacía años y las hemos instalado en el coche. Y un poco la idea es ver durante un año esto qué resultado nos da, comparar qué medidas han resultado útiles, cuáles no han resultado útiles y escalar aquellas que se hayan demostrado efectivas. En ese contexto, ¿esto forma parte también de la reforma global del sistema sanitario catalán que habéis hecho con el proyecto Kairos? ¿Qué relación hay en todo eso? ¿Y por qué ese proyecto Kairos? ¿Por qué es tan importante y por qué puede ayudar a cambiar la situación del sistema sanitario globalmente? Porque realmente es una propuesta rompedora con respecto a lo que se hace en el sistema sanitario en general, ¿no?
Kairos es el impulsor de esta reforma. Es decir, de alguna manera, este es un tema que veníamos discutiendo seguramente en diversos foros mucho tiempo antes de que nos incorporáramos aquí. Hay un día a día habitualmente que exige, ¿no?, una dedicación muy alta de los equipos habituales dentro de las consejerías, etcétera, de la estructura de la consejería, y hay como una dificultad de atender a la innovación, de atender al cambio, ¿no? Entonces, Kairos ha venido a generar, a ser ese elemento disruptivo dentro de la consejería. Son personas que no están trabajando en la solución de los problemas habituales, sino en la implantación de este conjunto de reformas, que, insisto, os he hecho un resumen, pero son más amplias, ¿eh? Y ellos van dinamizando, evidentemente, en coordinación con los equipos territoriales, en coordinación y complicidad absoluta y compromiso, ¿no?, de los diversos proveedores sanitarios, en un proyecto que además, cuando se ha impulsado desde el consenso absoluto con el conjunto de los agentes que trabajan en el sistema sanitario, van impulsando esto. Kairos ha abordado en una primera fase propuestas disruptivas en la atención primaria. En la segunda fase en que está trabajando, aborda propuestas también disruptivas. Esto vamos a iniciar todo el trabajo ya después del parón de Semana Santa, en el ámbito del resto de los dispositivos sanitarios. Así, desde Kairos y conjuntamente con la Dirección de Planificación, hemos renovado el mapa sanitario y hemos pasado de generar territorios donde la cooperación se establecía entre la atención primaria y el hospital, para pasar a tener una cooperación entre todos los centros que hay en un territorio determinado. Eso quiere decir hospitales de referencia o hospitales comarcales más pequeñines. Esto quiere decir la atención primaria, pero también la salud mental. Y esto quiere decir también los servicios sociales de los propios ayuntamientos. Porque este sí que es un gran reto a medio plazo. Cómo trabajamos conjuntamente la atención primaria, por ejemplo, el hospital de referencia y la atención social que se presta a la dependencia, que cada vez adquiere un volumen mayor en el porcentaje de personas que hay que atender. Así es que todo esto es esta segunda fase donde pretendemos llegar incluso hasta una financiación integral capitativa de estos territorios definidos con este conjunto de proveedores. Pero estamos al principio, ¿eh? Entonces, la idea ahora es repetir el mismo esquema que los CSIRs. Es decir, buscar unos cuantos territorios muestra donde poner en marcha y desarrollar todas estas propuestas, evaluarlo y finalmente, pues aquello que sea escalable, escalarlo. Y esto pasa, perdona, Olga, en un entorno donde en el sistema sanitario hay pocas reformas, es decir, porque el sistema sanitario lleva una trayectoria de hace años que ha sido, tú lo decías al inicio, un pilar fundamental del estado del bienestar y que genera unos elementos que hacen que la población sienta que ahí recibe unos servicios y por eso los paga, pero Kairos representa un cambio en esa dinámica muy interesante y muy importante en el contexto del sistema sanitario español, donde las reformas aparecen poco, ¿no? Bueno, la verdad es que hay pocas reformas, pero hay muchas ganas de reforma. Porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el ámbito de la atención primaria, teníamos la idea de hacer unas 20 pruebas piloto, ¿no? Unas 20 pruebas, unos 20 demostrativos de este modelo. Y entonces decidimos que esto fuera voluntario, es decir, hicimos un llamamiento a todos los diversos equipos de atención primaria para que se aparecieran 20 equipos voluntarios donde probarlo. Hablando con Manel del Castillo, que es el impulsor del ámbito Kairos,
calculábamos que a lo mejor 30 aparecían y que entonces deberíamos ser un poco flexibles y, bueno, en lugar de 20 ir a 25 para no que nadie quedara frustrado, ¿no?, de su ambición de cambio y de renovación. No se presentaron 30, se presentaron 130. Es decir, prácticamente la mitad de los equipos de atención primaria en Cataluña se presentaron a ser objeto, a ser impulsores de estas reformas, ¿no? Y nos dejó sorprendidísimos porque además automáticamente nos obligó a buscar unos criterios, ¿no?, de inclusión, por qué incluíamos a uno, por qué excluíamos a otro. Bueno, en definitiva fue una sorpresa, ¿no? Ahora que estamos impulsando el tema de las áreas integradas de salud, que son este cambio en el mapa sanitario que os explicaba, en el ámbito de todos estos territorios, donde contamos con la participación de hospitales, primaria, bueno, de todos los agentes que hay ahí, también hemos hecho un mecanismo parecido. Nosotros tenemos 30 áreas integradas y hemos pedido también que se presentaran voluntariamente, con el objetivo de probarlo en 6 o 7. Bueno, pues de las 30 se han presentado 18 y nos han obligado a ampliar el plazo porque había algunas que aún quieren acabar de presentar su propuesta, porque a fin de poder discriminar entre un área y otra, también les hemos pedido que presenten propuestas ellos de qué tipo de otras acciones se proponen desarrollar, ¿no? Es decir, que expliquen bien esto, cómo lo quieren hacer y si quieren añadir alguna cosa más. Claro, contrasta mucho, ¿no?, el hecho de que haya habido tanto inmovilismo con tantas ganas de cambio, desde mi punto de vista. Y no sé hasta qué punto esto no explica también esa frustración que detectamos en general entre los profesionales del sistema, ¿no? Porque yo siempre digo, ostras, nunca habíamos estado tan bien como ahora en términos retributivos, de horarios y tal, y nunca habíamos estado tan enfadados. Y a lo mejor responde eso a que no estamos recogiendo esos cambios que desde primera línea se ven necesarios, pero que después, detrás de todas las burocracias, difícilmente se emprenden. ¿Y qué resistencias habéis encontrado? Porque dices, ha habido un apoyo mayor del que esperabais, pero seguramente genera resistencias, ¿no? O hay gente que está un tanto a ver qué resultados tendrán estos, ¿no? Un poco, ¿cómo lo vives tú en ese Pues sentido? yo la verdad es que esto también me ha sorprendido porque hemos tenido muy pocas resistencias. Bueno, es evidente que si había equipos que no querían incorporarse a esta propuesta, pues ya no se han presentado, ¿no? Y en cierta manera puedes decir, bueno, estos quizá no lo ven igual. Pero cuando hemos estado hablando con fuerzas políticas, cuando hemos estado hablando con sindicatos, cuando hemos estado hablando con pacientes, o sea, se ha hecho un trabajo ingente de hablar con los diversos agentes que hay en el entorno sanitario. La acogida ha sido muy buena. ¿Qué ocurre? Pues también bastante razonable, ¿no? Pues pongamos el sindicato médico, dice, bueno, pero nosotros vamos a abrir un observatorio específico para seguir directamente esta experiencia. Bien, muy bien, pues nos parece bien, ¿no? Porque además al final también queremos recoger las opiniones desde puntos de vista que no sean solo los nuestros, ¿no? O solo nuestra percepción. Ha habido, pues, en general, insisto, poca resistencia a las propuestas, también porque en este momento aún no han consolidado desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista del gobierno, ¿qué hemos hecho para amparar esta experiencia? Un acuerdo de gobierno, igual que se hizo en su momento con las pruebas para la reforma de la atención primaria, un acuerdo de gobierno que ampara esta propuesta, ¿no? Y después
también la complicidad del sector tecnológico, que también ha visto ahí un espacio para probar dispositivos que tenían formato de prototipo y tal, y por tanto ponerlos en marcha. Un ejemplo, el escriba, ¿no? El escriba en atención primaria, que es esa tecnología que permite que no estés mirando la pantalla y escribiendo cuando estás hablando con un paciente, sino que tú puedes hablar con ellos y puedes, esto se registra en texto, ¿no? Bien, pues hemos podido probar diversos dispositivos de escriba y ahora mismo que hemos visto que efectivamente son válidos y efectivos, ahora mismo ya estamos en la fase de sacar a concurso este instrumento, porque ya hemos visto que es útil y además pensamos que no hay que restringirlo a los equipos de atención primaria que están en la prueba, sino que hay que aplicarlo a todo el sector, ¿no? Es decir, yo en este momento he visto, bueno, algún escepticismo, insisto, desde el ámbito sindical. Esto cuando lo tengamos que pasar a acuerdos sindicales, qué formato tendrá, pero de momento vamos a probar aquello que es útil. ¿Y cuándo planteas que podrá haber resultados y un poco cómo tenéis pensado un planteamiento más global a partir de estos espacios de tanto en primaria como en las áreas integradas que vais a hacer, ¿no? Las áreas integradas tardarán más tiempo porque las pondremos en marcha entre una cosa y otra seguramente justo antes del verano, ¿no? Pero los equipos de atención primaria empezaron ya un poco con todos los dispositivos a funcionar en el último trimestre de este año y por tanto yo calculo que a final de este año podremos tener datos que nos permitirán discriminar entre medidas adecuadas y medidas que no han funcionado. Yo les he animado a que prueben y les he dicho que prueben, que no tengan miedo de equivocarse, porque si nos equivocamos, rectificaremos. Y eso también me parece que es importante decirlo. Es decir, partimos un poco del ensayo-error, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos una agencia de calidad y de evaluación aquí en Cataluña, la AQUAS, a quien le hemos encargado y tiene un ámbito específico de evaluación de los CSIRs, es decir, del ámbito de la atención primaria. Luego tendrá el del AIS, el ámbito territorial. Y ellos consideran que empezaremos a tener datos robustos a final de este año. En salud siempre has de esperar un año, esto siempre nos pasa, ¿no? Porque, claro, la incidencia estacional es elevada y a veces aquello que funciona en verano no funciona en invierno y al revés, ¿no? Entonces, queremos también pues, dar datos robustos y sólidos. Y eso pasa en un sistema, en un contexto de un sistema sanitario catalán singular con respecto al resto de los sistemas sanitarios en España, ¿no? Un poco, ¿cómo lo definirías y cómo lo explicarías para alguien que no está en Cataluña y que a veces se explica y normalmente se explica mal de cómo es el sistema sanitario catalán, ¿no? Con sus singularidades y sus diferencias con el resto? Bueno, nosotros tenemos un porcentaje de entrada mucho mayor de proveedores que no son los que vienen del antiguo InSalut. Aquí al antiguo InSalut le llamamos Institut Català de la Salut, es el ICS, y tiene un número de hospitales relativamente pequeños respecto de todos los que hay, para ponernos en cifras, ¿no? Cataluña tiene, según el Ministerio, y ahora lo matizo, 155 hospitales, ¿no? Claro, cuando tú miras Andalucía, que creo que tiene 42, o Madrid, que tiene 37, y no tenemos diferencias tan grandes de habitantes, dices, ¿qué pasa en Cataluña? Bueno, primero tenemos la red sociosanitaria muy extendida, ¿vale? Esa red sociosanitaria, que ahora le llamamos de atención intermedia, son casi la mitad. Si quitamos la red sociosanitaria, quedarían 68 hospitales. Aún doblamos el número de Madrid, por ejemplo, ¿no?
¿Eso por qué ocurre? Pues esa capilaridad de nuestro sistema tiene mucho que ver con que durante muchísimos años lo que desarrolló la asistencia fue un sector más que no era la administración pública clásica, no era la seguridad social. Y ahí hay desde la sociedad civil en forma de diversas fundaciones, hasta los municipios, hasta la iglesia, hasta asociaciones de gremios que desarrollaron diversos hospitales o dispositivos de atención en el territorio. Claro, esto hace que sea complicado su sostenibilidad y su gestión, pero al mismo tiempo nos da mucha flexibilidad y mucha capacidad financiera, en cierta manera, ¿no? Porque las limitaciones presupuestarias en muchos casos vienen solventadas por las capacidades, por la aportación financiera que hacen estas entidades. Por tanto, ¿qué ocurre? Mientras el ICS tiene 8 hospitales, pues hasta llegar a 68, el resto es red concertada en formatos diversos. No tenemos, y esto es importante no confundirlo, concesiones administrativas o red privada, porque estos días esto ha estado muy en discusión, ¿no? Como en Madrid. Aquí la fórmula ha sido el concierto, y en el concierto se incluye la capacidad de que cada uno de estos centros renueve sus instalaciones, las amortizaciones, etc. Y cuando hay que hacer un centro nuevo, la inversión va a cargo del sistema público, aunque luego la gestión del dispositivo sea en el ámbito de la entidad que haya en aquel territorio. Pongo un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Pero ahora cuando amplías el Hospital del Mar, pues esto lo amplía el dispositivo público, el Departament de Salut, la Conselleria. Ahora lo va a gestionar el consorcio que gestiona el Hospital del Mar, está el funcionamiento. No, este sistema es un sistema que no arrastra ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy pocas las entidades, poquísimas, que su formato es un formato accionarial, pero en cualquier caso es un formato accionarial que no reparte beneficios, ¿no? Porque cuando se establecen las tarifas en el territorio, ya se busca que lleguemos al equilibrio financiero, pero no a que haya haya beneficios para repartir. Una de las cosas que hablabas, que hemos hablado, ha sido el tema de atención primaria. Todo el modelo que ha planteado Cairós como un aspecto importante, donde hubo una propuesta de muchos centros interesados en el cambio, pero Cataluña tiene una propuesta de cambio con las EVAs, que ya tenía una vía de avance diferente del resto del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poco, y probablemente con buenos resultados, ¿no? ¿Por qué no crees que se haya extendido más esa línea? O incluso diría, ¿qué elementos de comparación hay en esta nueva línea de atención primaria que contabas al inicio con las EVAs que tienen un desarrollo ya de algunos años? A ver, las EVAs han dado muy buen resultado y siguen siendo, cuando evaluamos resultados, siguen siendo de las que mejores resultados tienen, ¿eh? Esto hay que reconocerlo y además a un coste equiparable, es decir, no son más caras, son igual, ¿no? Pero en definitiva tienen unos resultados asistenciales de calidad en general más buenos. Cuidado porque también hay equipos del Institut Català de la Salut o de consorcios que tienen resultados equiparables, ¿eh? O sea, no solo son las EVAs, hay otras entidades, pero proporcionalmente, digamos, en conjunto, las EVAs dan mejores resultados. ¿Qué pasó? Las EVAs tuvieron una expansión más rápida
en un momento en que aún no habíamos acabado de hacer la reforma de la atención primaria y, por tanto, cuando se abría un nuevo centro de atención primaria, existía la posibilidad de hacer el formato EVA, ¿vale? Por tanto, en aquel momento, cuando aún no se había acabado, pudieron expandirse. ¿Qué ocurre una vez se ha acabado la reforma y ya todo el territorio tiene su proveedor determinado? Que pasar a ser una EVA requiere una voluntariedad determinada de los profesionales que hay allí, porque estos profesionales, que en definitiva, que ha sido como habían crecido las EVAs, un conjunto de profesionales voluntariamente accedían a desarrollar, organizar y gestionar un equipo de atención primaria que no existía, pero ahora sí que existe. Y entonces ahí hay un volumen de profesionales que están contratados pues, por el Consorcio Sanitari de Terrassa o por el Institut Català de la Salut o por alguna entidad que en todo caso ha de y estos profesionales tienen unos acuerdos laborales determinados con todos estos que han de modificarse si pasan a ser una EVA y requieren la voluntariedad de los propios profesionales. Esto ya es más difícil de conseguir. ¿Por qué? Pues porque antes esperábamos que fueran unos cuantos médicos y enfermeras que tuvieran esta iniciativa, pero ahora no solamente han de ser médicos y enfermeras, sino que han de ser médicos, han de ser enfermeras, han de ser auxiliares, ha de ser personal administrativo, ha de ser todo el personal de soporte el que esté de acuerdo en hacer esta evolución, ¿no? Y ahí esto es más complicado. Es decir, esto en momentos en que estás expandiendo el servicio es más fácil que en momentos en que todo el servicio se ha complementado. Pero si tuviéramos que abrir un centro nuevo, no estaríamos cerrados a la opción de la EVA. Sería una opción añadida en ese Sí, sentido. sí, sí, sí. Una de las cosas que también has hablado es el tema de la salud mental, ¿no? ¿Hay recursos suficientes en este entorno de esta crisis de salud mental que aparece como un elemento del cual se habla mucho y tal? Eh, ¿Tenéis los recursos suficientes o seguimos muy por debajo de los estándares europeos y hacia dónde deberíamos ir? ¿Cómo está la situación en Cataluña? A ver, yo supongo que en Cataluña, no sé cómo está en el resto de España, no lo he mirado, pero en Cataluña, para que nos hagamos una idea, entre el COVID y ahora, en fin, el año después del COVID, porque el 2021 estábamos todos un poco detrás todavía de la epidemia. Pero entre que acaba el COVID y ahora, el incremento de plantillas en salud mental ha sido del 32%. 32%. Es decir, no tiene nada que ver en cómo estábamos, ¿vale? Claro, hay más casos, también hay más capacidad de detectarlos, por un lado, y aparece aparentemente una casuística muy elevada también post-COVID. Desde hace un año vemos ya una reducción de casuística, también lo quiero señalar, ¿eh? Es decir, aquellos casos que nos iban apareciendo nuevos cada año empiezan a reducirse. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué hemos hecho? Primero nosotros en los equipos de atención primaria introdujimos la figura de un psicólogo grupal, en definitiva, alguien que en cada equipo de atención primaria fuera capaz de detectar aquellos aspectos de soledad, de detectar aquellos aspectos de problemas de salud mental de baja intensidad, malestares, etcétera, y darles un abordaje más comunitario, más grupal, ¿vale? Esa fue una experiencia que ayudó, y probablemente aquí está buena parte, a descongestionar los centros de salud mental de adultos y de salud mental infantil que estaban muy congestionados. Siguen habiendo colas, ¿eh? No quiero decir que hayan desaparecido, siguen habiendo colas de más de un mes para acceder, pero ha desaparecido un poco esa presión. Segundo, hemos trabajado proyectos con las escuelas, porque lo que también apreciamos es una reducción o
como que las nuevas generaciones tienen como una menor resiliencia hacia el malestar, ¿no? Y queremos trasladar elementos que ayuden desde el punto de vista individual de las personas a tener recursos para abordar ese malestar, porque el malestar va a convivir con nosotros toda la vida. Nosotros vamos a tener muchos episodios de malestar en la vida y creemos que no hay que medicalizarlos ni psiquiatrizarlos. Entonces, este es un trabajo a hacer desde nuestro punto de vista de las escuelas. En este momento estamos trabajando ya con 300 escuelas en todo un programa que le llamamos el programa GENCA. Lo hacemos junto con la gente de San Juan de Dios para estimular esa resiliencia. Es decir, en la vida vas a tener adversidades y esas adversidades no pueden convertirse en un problema de salud mental. Tienes que poder resolverlas. Vas a tener la desaparición de gente que te quiere. Vas a tener problemas probablemente porque proyectos en los que te vas a esforzar mucho no van a salir bien. Todo este tipo de frustraciones que generan malestar, etcétera, hemos de evitar que lleguen hasta un nivel mayor. Tercera cosa, los centros de salud mental de adultos y niños estamos promoviendo que vayan también a hacer consultas a los centros de atención primaria para aquellos casos en que ya estamos a un nivel en que ya no es tan banal el tema, sino que es ya un moderado, un problema de salud mental moderado que requiere ya ser abordado probablemente por un equipo, un conjunto de especialistas más focalizado a tratar en este caso. Y finalmente, los centros de salud mental de adultos y niños estamos tratando de que puedan ver lo que es moderado grave y, en fin, lo que realmente vale la pena proyectar los recursos más intensivos, ¿no? Esto es lo que estamos desarrollando en el ámbito de la salud mental. Dicho esto, es verdad que abordamos también una nueva epidemia que es la adicción a las pantallas. Eso no estaba antes y esa nueva generación está abordando, tiene que abordar esa adicción que hay, ¿no? Y además pantallas que tienen unos algoritmos, bueno, vimos ayer, ¿no? La sentencia esta que había aparecido en Estados Unidos contra Meta y contra Google por hacer algoritmos adictivos y además adictivos a las malas noticias en general, ¿no? Esto ya nos había advertido Harari en el libro Nexus, que lo explica muy bien de qué manera estos algoritmos trabajan ahí, trabajan para generar adicción. Bueno, este es otro tema que tenemos que hacer. Ahora, yo creo que también hemos de entender que el sistema sanitario no suple el trabajo de las familias. Lo digo porque hablo con pediatras que me dicen, es que los padres nos traen al niño que no estudia. Bueno, esto no es un problema de salud mental. La adicción a las pantallas, nosotros podemos combatir la adicción, pero la mejor manera de prevenirlas es que los niños no accedan a las pantallas hasta una edad en que sean capaces de dominarlas. Yo voy al restaurante, supongo que como todo el mundo, de tanto en tanto, y ves a familias donde cada uno tiene un teléfono y mientras esperan el plato cada uno mira el teléfono. En ese contexto es normal que el niño quiera tener también un teléfono, porque claro, si el padre mira el teléfono, la madre mira el teléfono, es decir, hay cosas que no resuelve el sistema sanitario y hay que saber trasladar a la sociedad también a la responsabilidad que tiene. Que es un elemento que hay que trabajar, probablemente con algunas medidas institucionales que Sí. ayuden a ello, pero está claro que también son aspectos que hay que combatir, que cualquier cosa no se puede patologizar, porque si no al final tenemos un problema añadido, ¿no? Déjame pasar a otro aspecto, Olga, el tema de las listas de espera, ¿no? Me parece que un tema en el cual se miran muchos sistemas sanitarios, un poco. Cataluña arrastra históricamente unas listas, unos indicadores de lista de espera que son regulares, diría yo, ¿no? ¿Cómo las definirías y qué crees que se está haciendo para cambiar esta situación hacia dónde tenemos que ir alrededor del tema de las listas de espera, desde tu punto de vista?
A ver, nuestras listas de espera son largas, son excesivamente largas y queremos reducirlas. Queremos reducir el tiempo, cuidado, en que la gente se espera, porque a veces confundimos el número de personas que se esperan con el tiempo que se esperan. Lo que realmente es importante es el tiempo, y esto quiero subrayarlo. A veces no es que hay más gente que se espera, no, claro, es que si somos más mayores vamos a tener más necesidades y va a haber más gente a la puerta de los hospitales. Por tanto, lo relevante es el tiempo. Entonces, nosotros aquí, yo creo que esto sucede bastante, creo que el conjunto de las comunidades autónomas tenemos sistemas parecidos. A ver, en atención primaria. En atención primaria hemos desarrollado un instrumento que se llama la programación por motivos, que esto lo desarrollaron los propios profesionales, ¿eh? O sea, es un consenso de más de 300 profesionales identificando literales por los cuales la gente viene a pedir consulta y automáticamente determina esa consulta qué tiempo de espera razonablemente puede tener sin que hayan problemas de seguridad y cuál es el mejor profesional para atenderlo. Me duele la cabeza desde ayer. Pues esto se recoge, ¿no? Y el administrativo que recoge esta propuesta, con este literal, tal cual, sin hacer ninguna pregunta específicamente, le envía hay un algoritmo que le envía bueno, esto puede tener una espera de 12 horas, esto puede tener una espera de 24, esto puede tener, o envíala a la enfermera o al médico que ahora está disponible. Es decir, esta programación por motivos nos está indicando todos aquellos motivos por los cuales tú quieres acceder a la atención primaria y cuál es la espera más apropiada. Esto hace que sepamos que hoy en día el 80% de los motivos que requieren ser visitados en 48 horas lo estén. Nos falta un 20%. Hay un 20% que se espera más tiempo del que se debería esperar de acuerdo a la programación por motivos. Esto es un instrumento que está digitalizado y que es de uso fácil y nos está ayudando a racionalizar mucho lo que es el acceso a la atención primaria. Segundo ámbito en el ámbito hospitalario. Nosotros tenemos tiempos de garantía y estamos en condiciones de afirmar con toda seguridad que el 98% de los cánceres y el 97, 96% de todo lo que es la cirugía cardíaca se atiende antes de 2 meses. Eso es así. Y entonces llegamos a todos aquellos temas, ¿no?, que esperan más tiempo. Tenemos garantías para las cataratas, en 6 meses han de estar atendidas. Hay un 15% de casos que no están atendidos en este tiempo. Las rodillas, las prótesis de rodilla han de estar implantados también en 6 meses. Esto también tiene un desborde parecido de un 10-15%. Y creo que y la cadera programada, que creo que también tiene este periodo de tiempo. Los demás casos tienen un tiempo de garantía de 1 año. Y ahí nosotros, la última vez que lo estuvimos analizando como un 12% también de desborde. ¿Qué estamos haciendo? Introducir en todo el sistema de concertación, por un lado, un indicador nuevo que es el IARLE. Es un indicador que premia que se atienda primero al que hace más tiempo que se espera. Eso, a pesar de que debería ser así, no es siempre así. Y, por tanto, hay muchas veces que nos quedan colas de casuística que por algún motivo y sin que nadie sepa explicarlo, ¿no?, llevan más tiempo en la espera. A lo mejor es gente que no se queja, puede ser algo más banal, pero en cualquier caso hemos introducido este indicador. Y después aquella financiación que introducíamos cada año para bajar listas de espera, la hemos puesto directamente en la tarifa, para que no esperemos a tener la lista de espera larga para introducir
ese incentivo, sino que desde principio de año se puedan programar los hospitales adecuadamente y, por tanto, de acuerdo a las listas que tienen. Tercero, en el AIS, cuando hacemos esto del AIS, esto es una de las cosas que queremos introducir, la lista de espera no será de cada centro, la lista de espera será del territorio, de manera que esa persona, en el marco de ese territorio, pueda recibir la atención del primer centro que tenga disponible un equipo para poder tratar. Lo mismo en el ámbito de las pruebas complementarias. En el ámbito de las pruebas complementarias seguimos un criterio parecido a esto. Están segmentadas cuáles son las pruebas complementarias que tienen más espera, etcétera, y también seguimos un criterio parecido. Pruebas complementarias esperan menos tiempo en general, pero para temas banales, pues claro, la espera es larga. Es decir, que por tanto hay un conjunto de reformas interesante para... Sí, hay un conjunto de medidas que estamos poniendo en marcha. Estas para las listas de espera desde este año. Hicimos un par de pruebas durante el año pasado con el IARLE y también con algún incentivo en el ámbito de la concertación, y este año ya lo estamos generalizando. Y esperamos en cuestión de meses. La verdad es que los primeros datos son buenos, pero yo no me atrevo por eso de decir, no es lo mismo enero que mayo, ¿no? Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué efecto tienen las medidas. Pasamos a otro aspecto, el tema de condiciones laborales, profesionales, papel de sindicatos, tema de profesionales jóvenes, situación de vivencia de sus condiciones laborales. ¿Cómo lo vivís ahí? Y un poco antes decías, los sindicatos dicen, a ver, cómo esas reformas luego se aplican al modelo de relación laboral existente. ¿En qué aspectos crees que debe mejorarse en estos temas que, sin duda alguna, se ha innovado poco en general en estos aspectos, ¿no? Bueno, nosotros esto también es una singularidad del sistema catalán, que a veces cuesta de entender fuera, empezando por el Ministerio y siguiendo por los sindicatos. Es decir, el Departamento de Salud, la Consellería de Salud, tiene una capacidad de negociación muy limitada, porque quien negocia en el ámbito sindical es o el Institut Català de la Salud, que tiene su consejo de administración, y llegan a acuerdos sindicales. En este momento hay un acuerdo que dura hasta el 2027, con una serie de medidas que se pusieron en marcha hace un año y medio y que firmaron pues, los sindicatos mayoritarios y el sindicato médico. Entonces, esto es el Institut Català de la Salud, y luego hay el convenio del sector concertado que se está discutiendo en este momento. Y esto se discute entre los sindicatos, entre la representación sindical que viene pues, de las elecciones sindicales que hay, ¿no? Y las patronales respectivas. Por tanto, a veces dicen, no, es que vamos a discutir el complemento específico de no sé qué con el Departamento de Salud. No, con el Departamento de Salud no podrán discutir nada de esto, lo han de discutir en esos otros marcos. Es más, alguna vez que algo se ha discutido fuera de esos marcos, el Tribunal Laboral lo ha tumbado y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón al Tribunal Laboral, claro, diciendo, oiga, no se pueden tomar acuerdos fuera de estos espacios. Esto ha venido muy a cuento ahora, que con todo este lío, el Estatuto Marco y tal, donde se discuten las cosas. Oiga, se tienen que discutir en esos marcos. Y aquí en Cataluña es así, la ley es así. Y por tanto, diga lo que diga el Estatuto Marco, no nos queda más remedio que ir a parar ahí. Por tanto, ¿qué está haciendo el Departamento de Salud para, de alguna manera, tratar de influir y tratar de dar elementos para que estos convenios o estos acuerdos en el Institut Català de la Salud reflejen mejor las necesidades o reflejen mejor la posibilidad de establecer mejoras? Pues tenemos, por un lado, lo que llamamos la mesa de armonización. Tenemos una mesa
en el Departamento de Salud, donde se encuentran las patronales y los sindicatos y analizan las diferencias entre los distintos convenios, de manera que tiendan a homogeneizar determinados supuestos. ¿Por qué? Hombre, porque vieron durante el post-COVID que las diferencias, se utilizaban mucho diferencias en los convenios o en las ofertas laborales para quitarse profesionales unos a otros. Así es que llegaron todos al acuerdo de que sería bueno tener una mesa de armonización, que le llamamos, donde se compararan la diversidad de situaciones laborales y en cada convenio que se vaya discutiendo introducir elementos que mitiguen esa diversidad. Segundo ámbito que tenemos en marcha. Tenemos aquí en Cataluña hay una mesa para discutir los temas médicos, pero los temas de organización médica tampoco podemos negociar porque no tiene capacidad esa mesa médica de negociar. ¿Quién hay en esa mesa? Pues los colegios profesionales y el sindicato médico. Y discuten acerca de propuestas de mejoras organizativas, aspectos de la profesión, de desarrollo de la profesión, etcétera. Bueno, ahí pues es un marco donde nosotros les hemos propuesto también que hagan aportaciones respecto al tema de las guardias, por ejemplo, que tiene una singularidad, ¿no? Y luego también hay un espacio de discusión de la profesión de enfermería en la Dirección General de Profesiones, donde también hay un debate con los diversos ámbitos, ¿no?, de representación, colegios, sindicatos, etcétera, sobre el desarrollo de la profesión, por decirlo de alguna forma, pues las IPAs, las gestoras de casos, las especialidades de enfermería, etcétera. Entonces, en estos marcos se producen documentos, recomendaciones que se pueden recoger o no en las diversas mesas de negociación sindical. Yo veo ahora, cuando veo me dices las nuevas generaciones, deberíamos estudiarlo un poco más, porque, bueno, el otro día leía un informe, no sé si lo habéis visto, que publicaba, creo que era el Sevier, sobre las motivaciones de los estudiantes de medicina en el mundo. España tenía una aportación en la muestra de, no sé si 200 estudiantes o una cantidad no menor, que decía que el 56% de los que estudian medicina no quieren ver enfermos. Claro, yo cuando lo leí, lo tuve que leer 2 veces, está en inglés el documento, y pensaba que lo interpretaba mal. Pero si esto es así, ostras, la cosa tiene otra dimensión. Hablé con el director general nuestro para que hiciéramos este análisis en profundidad aquí, ¿no? Y vamos a ver nuestros estudiantes de medicina qué expectativas tienen para empezar. Segundo, yo creo que sí que es verdad que la profesión se ha feminizado totalmente. Somos mujeres, básicamente, las que ahora estamos en las profesiones sanitarias y sea por las características que normalmente aún recaen sobre la profesión femenina de conciliación, sea porque los jóvenes en general aprecian, dan un valor muy importante a su tiempo, pues efectivamente esa disponibilidad a desbordar los horarios laborales o a poner más tiempo de su tiempo personal o hacer guardias, por ejemplo, pues es sustancialmente distinta de mi generación, ¿no? Es muy distinta. Por tanto, esto debemos abordarlo. Nosotros el tema de las guardias, por ejemplo, que es uno de los que aparentemente esa nueva generación pide que revisemos, no soy contraria a revisarlo, yo soy partidaria de revisarlo. Las otras profesiones sanitarias resuelven la continuidad asistencial con turnos. A mí no me parecen mal los turnos. Es más, en el hospital donde yo vengo, en el Mar, el servicio de urgencias estaba organizado por turnos en los médicos, en los enfermeros y en todos los profesionales, ¿no? O sea, no había un sistema de guardias para sostener las urgencias.
Otros hospitales están así. Es posible que la guardia de 12 horas pueda ser un paso, ¿no?, que ayude a ser más aceptable la continuidad asistencial. Yo creo que debemos revisar todos estos mecanismos. Yo creo que probablemente también tenemos mucha más gente de guardia de la necesaria. Podrían a lo mejor trabajar más guardias localizadas, ¿no?, que guardias presenciales. O sea, yo creo que hay que darle una vuelta a esto. Lo que sí es seguro es que las guardias no podrán ser voluntarias, porque nosotros tenemos un compromiso con el paciente, fundamentalmente. Y el paciente de noche en los hospitales también necesita atención, o en su casa, en el domicilio, necesita atención. Y por tanto, eso hemos de encontrar la manera de poderlo organizarlo con seguridad, sin que nos encontremos que quedan horarios descubiertos. Yo creo que esto es factible de abordarse. Interesante. Interesante en un entorno con un estatuto médico bloqueado por el sector médico a nivel español y con una relación con el Ministerio de Sanidad complicada en estos momentos. ¿Cómo es vuestra relación con el Ministerio de Sanidad? ¿Cómo es tu visión de la labor que se hace desde el Gobierno de España en ese sentido? ¿Qué aspectos crees que podrían mejorarse a la hora de la negociación, en este caso como de las guardias o lo de los temas del estatuto médico? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la relación es cordial, no es una relación crispada, en nuestro caso es una relación cordial, pero creo que valdría la pena establecer mayores consensos antes de lanzar propuestas. Porque si el consenso hay que establecerlo después de lanzar una propuesta, siempre es más difícil. En España la competencia sobre la atención sanitaria es de las comunidades autónomas y la financiación sale de las comunidades autónomas, es decir, de lo que cada comunidad autónoma recibe. En este contexto, propuestas que incrementen la necesidad de profesionales, que a día de hoy son escasos y, por tanto, difíciles de llevar a la práctica, que incrementen el gasto, que modifiquen acuerdos sindicales que tú ya tienes en tu comunidad. Esto es muy difícil de poder llevarlo adelante. Es fácil anunciarlo y está lleno de buenos propósitos, pero luego aplicarlo es muy difícil. No se pueden desbordar las competencias sanitarias de las comunidades autónomas desde el punto de vista de acordar fórmulas organizativas, fórmulas, pues nuevos horarios laborales, etcétera, y no desbordarlo desde el punto de vista financiero. Nos pasa en cierta manera también con la entrada de medicamentos nuevos. Participamos ahí, pero cada vez que introducimos un medicamento nuevo que es muy caro, eso va a cuenta del presupuesto de la comunidad autónoma. Bueno, sería más razonable que al mismo tiempo hubiera una aportación para poder hacer frente a este gasto. ¿Por qué? Porque si no, este acuerdo, este gasto va a desplazar alguna cosa, porque el presupuesto es el que es. Entonces, yo encuentro a faltar un poco esa comprensión de esa diferencia competencial, ¿no? Y por tanto, que antes de que hagamos propuestas y tal, las cosas estén más maduradas y veamos realmente la viabilidad que puedan tener. Claro, esto a veces pues lleva a situaciones de incomprensión, en fin, y dificulta mucho los acuerdos. Un poco has tocado un tema que va ligado a el tema de la financiación. Tú te he leído cosas alrededor de ese tema, que creías que se debe haber una mayor financiación en el ámbito sanitario, ¿no? ¿Cómo está esta situación? Bueno, yo supongo que esto lo debe decir todo el mundo, ¿no? Pero para que te hagas una idea, aquí en Cataluña, el presupuesto nuestro
Si ahora lo hubiéramos aprobado, que no lo hemos aprobado, porque lo hemos aplazado, pero bueno, si ahora lo hubiéramos aprobado, hubiéramos tenido un presupuesto de 13.500 millones de euros. Pero el gasto previsto este año es de 17.000 millones. Es decir, desplazamos al año siguiente 3.500 millones. ¿Cómo lo hacemos? Pues porque nuestro sector concertado va al banco y pide un préstamo para pagar la tesorería, porque si no, no podríamos. O dejas de pagar a la industria o al laboratorio farmacéutico el fármaco que sea, ¿no? Esa situación de desplazamiento de gasto que tenemos en Cataluña lo tienen todas las comunidades autónomas. Yo encuentro a faltar, y creo que debería ser algo que en el marco del interterritorial o el propio ministerio impulsara una auditoría de cuál es la situación financiera del sistema. Porque además compromete a la financiación de las comunidades autónomas. En nuestro caso, en Cataluña, salud es más del 25% del presupuesto de la comunidad autónoma, pero hay comunidades autónomas que es prácticamente el 50%, porque no tienen pues la policía como tenemos nosotros, o no tienen las cárceles, etcétera, no tienen otras competencias. Por tanto, cuando estamos hablando de la financiación de la sanidad, estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas y del conjunto de gastos que hay ahí. Cuando la sanidad va gastando, arrastra de los otros créditos presupuestarios que tienen las otras consejerías. Por tanto, esto es importante. Y ahí yo creo que hay que hablar de actualizar presupuestos, por supuesto, pero también hay que hablar del nuevo sistema de financiación. El nuevo sistema de financiación que ha pactado el gobierno de Cataluña, que hablaron, que estuvo pactado para el conjunto de las comunidades autónomas, donde todas ganamos ingresos, incrementan los ingresos, es fundamentalmente para paliar el problema de la financiación sanitaria. Es fundamentalmente para eso. Aquí en Cataluña, que se preveía unos 4.800 millones que vinieran de este nuevo sistema de financiación, pues es que 3.500 se irían directos a la sanidad, que es este gap. Pero si afloran este conjunto de gastos en otros sitios, veremos que en este momento seguramente la sanidad española requiere unos 10.000 millones más de financiación. Y eso, pues hemos de abordarlo. Y la perspectiva no va a ser a mejorar, porque estamos envejeciendo la generación esta del baby boom. Y vamos a ir a... Bueno, nosotros lo tenemos calculado aquí, ¿no? Una persona de más de 80 años es un gasto anual de unos es curioso, de unos 4.500 euros a las mujeres y 5.500 los hombres. No sé qué les pasa a los hombres que gastan más a partir de los 80 en salud. Pero quiero decir que esto es muy distinto de la gente joven, que son 800 euros al año. Y recordar que de todos los que tienen pólizas privadas, a partir de los 65 años, el 85% vuelven al sector público. Ya sea porque la póliza privada les pone unos precios que no pueden asumir, o ya sea porque no confían. Y luego, bueno, recibimos visitantes jubilados mayores de Europa, que por cierto vienen por nuestro sistema sanitario, entre otras cosas. O sea, hay un escenario que no se va a arreglar solo. Que hay que poner dinero para que... No, ¿hay un recorrido en mejorar la eficiencia? Sí, sí, hay un recorrido, pero no es de 10.000 millones, que calculo yo, ¿eh? Y esto es un tema que creo que hay que pedir que el ministerio ahí sí que se tiene que poner, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, porque es un problema muy importante. No hemos hablado de investigación, donde Cataluña es un referente sin duda alguna, de salud pública, donde tenéis una agencia catalana de salud pública y una agencia de Barcelona de salud pública y una apuesta por incluso ser agencia estatal de salud pública. Es decir, que hay muchos aspectos que no hemos entrado. Un poco para ir terminando, Olga, un poco
¿cómo imaginas la sanidad dentro de 10 años, después de, o de 4 años, o de 2 y medio, si después de tu paso por el gobierno, o si sigues, tampoco sería, no estoy quitándote de en medio, sino un poco cómo imaginas la sanidad dentro de ese, un par de años o 10, si se cumplen los planes actuales, cómo crees que puede cambiar, hacia dónde tiene que ir, qué cosas serían de ayuda. Eh, ¿qué, qué- Bueno, qué- yo creo que hay varias cosas que tendrán cambios sustanciales. De hecho, la gente que trabaja en temas digitales, tecnológicos, etcétera, pronostican que el ámbito sanitario será el que tendrá un mayor cambio, ¿no? Yo creo que deberíamos también reflexionar sobre eso y cómo esa tecnología que viene. O sea, hemos visto ahora, primero, el escenario demográfico. Hay temas que vienen que debemos reflexionar. Y cuando hablo de tecnología, hablo desde la inteligencia artificial hasta el CAR-T para el tumor de páncreas. O sea, eh, un amplio espectro pasando por la robótica en línea, es decir, la posibilidad de intervenir remotamente, ¿no? Por tanto, esto también nos puede cambiar los accesos. Yo por el momento creo que un tema que va a irrumpir con fuerza será todos los sistemas de ayuda de inteligencia artificial. Y creo que esto es muy evidente que nos va a pasar. Y creo que mejorará las capacidades del sistema, ¿no?, de diagnosticar y de tratar de una manera más precisa. Al mismo tiempo, aflorará más, problemas. Leía también hoy, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial aplicado al cáncer, al cribaje de cáncer de mama, detecta más de un 15% más de casos de los que detectaban los paneles de radiólogos. Los radiólogos llevan tiempo pidiendo que esto se incorpore, se les dé estos instrumentos a ellos. Por tanto, yo creo que esto va a modificar la práctica clínica. La inteligencia artificial en este caso también añade otro factor. Por primera vez, la simetría de información entre el paciente y el médico se reduce. Es decir, tú ahora, ¿no?, te bajas tu placa radiológica de la Meva Salud, ¿no?, en nuestro caso, ¿no?, el instrumento digital que tenemos, y la pones en el chat GPT o en el no sé qué, ¿no?, y te diagnostica, te dice qué tienes, te dice además qué tienes que hacer y además el tratamiento mejor, la primera línea, la segunda, en fin. Y con eso la gente llega al médico y dice, mire, tengo esto. Entonces, esta práctica hoy en día aún está limitada, seguramente más las generaciones jóvenes utilizan instrumentos que no son del todo seguros, pero no nos quedará más remedio que certificar qué instrumentos son seguros o no, y por tanto, dirigir el uso hasta los instrumentos apropiados. Habremos de aprender a hacer esto y, en segundo lugar, habremos de aprender a recibir a un paciente que vendrá más informado de lo que venía hasta ahora. Eso va a requerir nuevas habilidades de las profesiones sanitarias, especialmente de los médicos, porque no será tan importante diagnosticar o tratar como acompañar y dar ese elemento emocional, ese elemento holístico que solo las personas podemos hacer. Eso nos ha de hacer pensar también cómo formamos nuestros médicos y nuestros residentes. Hace pocos días aquí hubo el Mobile en Barcelona. Yo tuve ocasión de visitar Huawei. Y estos de Huawei me dijeron, mire, pruebe esto. Bueno, en fin, te ponen como una especie de gafas, ¿no? Es un retinógrafo. Te hace una retinografía que en 3 minutos tienes la foto y el diagnóstico en el móvil con el que has accedido a la prueba en cuestión. La automatización que también está llegando va a modificar
muchos de los circuitos que ahora tenemos. Y finalmente, insisto, el 5G, el 6G, el 7G hacen que aspectos que podemos hacer, aquel aislamiento clásico en los territorios alejados, puede que no sea tan aislado, ¿no? Y sea, pues bueno. Quiero decir, hay una serie de innovaciones que llegan, que van a modificar nuestras entidades. ¿Cuánto tiempo? Bueno, seguramente tardaremos, no sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Pero durante los 2 próximos años nos hemos de preparar porque esto va a llegar. Y si no lo hacemos ahora, iremos tarde. Y esa gobernanza, por ejemplo, de la inteligencia artificial que hay que hacer, si no la hacemos ahora, nos sobrepasará. Y al final, los que nos gobernarán el sistema será el ChatGPT. Y yo creo que este tipo de cosas hay que ponerlas ahora sobre la mesa y hay que hacer ese ejercicio un poco de diseñar ese escenario futuro y trabajar conjuntamente con todos los que... Bueno, yo no voy a estar porque no estaré en... Esta legislatura es para mí la única. Pero con todos los que van a estar, los profesionales jóvenes, la gente que está ahora mismo también en las universidades, los tecnólogos, los profesionales que hay en los centros, incorporando todo esto para analizar y definir bien este escenario. Bueno, no sé si me he enrollado mucho. No, has hecho un análisis de futuro fantástico en el cual dices que no vas a estar, pero que tienes muy claro. Bueno, estaré como paciente, yo estaré como paciente. Estarás como paciente, no estarás como consejera, pero con muchos elementos puestos encima de la mesa que ayudan a definir cómo va a ser este futuro. Te agradezco muchísimo, Olga, este tiempo, este análisis, esta visión tan clara que tienes y ese aporte al sistema sanitario español, que muchas veces no se termina de entender el sistema sanitario catalán y es muy importante ponerlo encima de la mesa para poder aprender unos de otros y ganar todo ese aporte tan importante que hace Cataluña a toda España. Mil Muy bien. gracias. Muchas gracias, Joan Carles. Hasta la vista.